de la salvación pronunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, por lo cual los libros inspirados conservan un valor perenne. Pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Es tomado de Romanos 15:4. Veamos entonces qué dice y cómo, porque ya estamos en 10 minutos a terminar nuestra clase, así que pasemos, que sí. ¿Qué significa y cómo se ve? Bueno, Dei Verbum, este número destaca la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Escritura es considerada como fuente principal de la vida espiritual y la teología. La Iglesia Católica enseña que la Escritura debe ser leída, estudiada con oración y reflexión. ¿Qué significa esto? Efectivamente, lo que Dei Verbum nos está indicando respecto a esto, y como ya hemos dicho, toda la parte de la alianza que Dios ha sellado con su pueblo, a través de Abraham, el padre de la fe, que luego llevará al cumplimiento, lo vamos en el versículo, en el número 16, en el Nuevo Testamento, es necesario leerlo o considerarlo no solo como una palabra escrita para emocionarnos, todo esto es válido, pero no es para emocionarnos, simplemente para movernos a la piedad, sino que tiene que ver justamente en una vida más profunda. Es para poner bases. A eso se refiere con una escritura leída, estudiada con oración y reflexión. Es decir, no basta con que yo agarre cualquier pasaje de la escritura, trate de interpretarlo de cualquier manera según esté mi ánimo. ¿Sí? Paola Cisterna. Puede bajar su micrófono porque se escucha su voz. Bien, entonces, como decía, la idea es tomar justamente que la palabra de Dios, hacerla de tal manera fuente de vida, espiritualidad, a través justamente de la oración y la reflexión. Siempre, y aquí hubo una pregunta bastante interesante la semana pasada, alguien, no me acuerdo en este momento, pero da lo mismo el tema de cómo fue formulado, sino que lo importante es la pregunta en este caso, ¿cómo hacer para saber de que lo que yo estoy leyendo, interpretando, reflexionando, es válido o simplemente es un tema que viene dado por mis sentimientos o el momento que estoy viviendo? Entonces la respuesta que yo le daba era respecto a que para eso tenemos el magisterio de la Iglesia, a los autores o los teólogos que son reconocidos, ¿me entiendes? Donde nosotros tenemos guía segura. No hay que inventar nada. Podemos perfectamente tomar la Sagrada Escritura, ver las notas, hacer estudios. No nos podríamos quedar solo en el estudio, pero sí es importante hacerlo. Por eso es importante, por ejemplo, estos cursos donde damos herramientas, donde damos vocabulario, para saber de qué está tratando la Sagrada Escritura y no ponerle lo que la Escritura nos dice. En los cursos anteriores nosotros hablábamos en algún momento de la exégesis y la hermenéutica, que tiene que ver justamente con penetrar en los textos, estudiando, por ejemplo, sus formas literarias, el contexto histórico incluso en el que ha estado escrito, y la interpretación sana que hay que darle, o la correcta interpretación que hay que darle. Existe lo que se llama la eisegesis, que sería justamente meter al texto lo que no dice, ¿no? Y en eso hay que tener alto cuidado porque la Sagrada Escritura, como está escrita por personas que por supuesto van a ocupar su lenguaje de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo al tiempo en que también le toca vivir al momento de escribir, no pocas veces podría una palabra ser manipulada. Y puede ser la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, puede ser manipulada de tal forma que podría justificar cosas horrorosas, como la guerra, la muerte, la destrucción, la discriminación, tantas otras situaciones que podrían ser justificadas según lo que indica
en la palabra, y es que la palabra no quiso decir eso. Lo dijo de una manera a lo mejor, pero en ningún momento, no sé, cuando dice aquel que va a escandalizar que tome una rueda de carreta o algo así, se tira al mar, o sea, o cuando dice también, si tu cuerpo te escandaliza, si tu mano te escandaliza, córtatela. Padre, está en silencio. Padre se silenció, ¿En qué momento lo silencié, ya? ¿Desde qué momento no estoy? sabemos. ¿Ah? Algo Desde apretó. que hablaba de, No, 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 poquito. Ya, desde que pero ¿de qué hablaba de momento? la, desde que hablaba de si tu mano es ocasión de pecado, córtatela y échala. Ah, ya, qué bueno. Mire, qué raro que... Ya, voy a sacar, no sé, me imagino que sin querer apreté el mouse, una cosa así. Ya, claro, como digo, por ejemplo, cuando eso, si yo lo tomara literal, tendríamos que estar mutilados y alguna persona que en la historia lo hizo, por eso le valió, y fue mártir, por eso le valió probablemente, no está, tampoco se está seguro que lo haya hecho, pero que en definitiva no entró en la lista de los santos porque fue muy categórico a la hora de interpretar esta palabra y se mutiló, ¿no? No corresponde eso, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros tratamos de comprender la palabra de Dios a nivel más profundo, de reflexionarla y en oración, ciertamente que tenemos que tener ciertos seguros para que saber que esa palabra que estoy escuchando, que estoy leyendo o que estoy reflexionando, eh, no soy yo el que, o por una especie de iluminación extraña, voy a poder cambiar el sentido para lo que Dios la quiso entregar. Bien, pasemos al 15 porque me interesa después llegar a la 16, que es un texto muy recurrente. Aquí está la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Aquí está el texto nuevamente completo, el número 15, donde la economía del Antiguo Testamento estaba ordenada sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Más los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre. Vamos a dejar ahí porque ya tenemos el texto, nosotros lo hemos leído, también lo hemos resumido. Lo importante es que el Antiguo Testamento, siendo parte de la Biblia, para nosotros es de gran importancia precisamente porque es el anuncio. Y cada uno de los elementos propios del Antiguo Testamento, a nosotros lo tenemos que leer en una perspectiva desde el Nuevo. Por eso Antiguo y Nuevo Testamento van a estar íntimamente relacionados, lo vamos a ver en el número 16, pero aquí yo quiero poner énfasis en algo. Y en esto hay que tener harto cuidado. Gracias a tener las herramientas necesarias, podemos abordar a veces otros temas u otros libros, pero hay que abordarlo sabiendo cómo hacerlo. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si usted va a algunas versiones, la Pechita, por ejemplo, los que tuvieron el curso anterior, se acuerda que la Pechita es una versión en hebreo del Antiguo Testamento. La Pechita. Si uno va a la Pechita, yo no tengo ningún problema, lo voy, lo leo, estudio, tal cual está escrito o cómo lo entienden los judíos, ¿cierto? Porque principalmente lo ocupan los judíos. ¿Qué hay que pensar cuando usted tiene un texto aprobado o de hecho incluso a lo mejor por el lado judío? Que el judío no tiene la misma concepción que nosotros, porque no tiene Nuevo Testamento, no tiene a Cristo. Y por tanto, cuando está leyendo el texto del Génesis, por ejemplo, Génesis 3.15, nosotros inmediatamente, Génesis 3.15, decimos, aquí estamos en el protoevangelio, el primer evangelio donde está la promesa, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, donde está la promesa de este triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. La mentalidad que tiene un judío, absolutamente válida y legítima,
no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos interpretando ese texto. Y no tiene nada que ver porque no hay Jesucristo para ellos, no hay una redención que venga de parte de la sangre derramada en Cristo en la cruz. Eso tenemos que tenerlo consciente para si yo estoy abordando un texto que puede ser la misma Sagrada Escritura, pero desde la perspectiva judía, por ejemplo, e incluso desde la perspectiva evangélica, cuidado si usted es católico, porque hay elementos que van a ser interpretados de manera muy diferente y hasta las notas podrían decir algo distinto que me llevaran a la confusión. Por eso es importante que nosotros tengamos en gran estima el Antiguo Testamento, pero leerlo con la perspectiva siempre del Nuevo. No podría separar las cosas de tal manera que quedara yo convertido en un no cristiano como, y solamente en un veterotestamentario. Continuamos ahora lo que dice y para pasar al 16, con eso terminamos el día. Estamos ya en la hora. Bueno, ¿qué significa y cómo se desarrolla? Este número subraya la importancia de la interpretación de la Sagrada Escritura en su contexto histórico y cultural. La Iglesia Católica enseña que la Escritura debe ser interpretada en su contexto original, teniendo en cuenta la intención del autor sagrado, la situación histórica en la que se escribió. Por eso es importante también entrar en la historia, porque como decía ayer y en otros momentos, no es exactamente lo mismo escribir en un ambiente tal vez relajado que en un ambiente presionado o de miedo incluso, ¿no? Como puede ser los momentos y textos que han sido escritos durante un exilio, durante la opresión o durante una invasión. Es muy diferente, a lo mejor está con la tranquilidad de la reflexión, de tener todo el material necesario para escribir. Para la interpretación, normalmente tenemos la ayuda segura del magisterio de la Iglesia, en el cual nosotros entendemos que la autoridad que Cristo le ha dado a su Iglesia a través del Espíritu Santo. Y cuando está hablando también de la Iglesia magisterial o de la Iglesia jerárquica, estamos hablando justamente al Papa en comunión con los obispos, por ejemplo. Para nosotros es una guía muy segura. Y a lo largo de la historia nos damos cuenta que los papas, los 265 papas, si no me equivoco actualmente, con Papa León, no se han equivocado en la interpretación ni de la Sagrada Escritura, ni cuando han actuado en la cátedra de Pedro. Y ahí incluso con personas a veces que son abyectas totalmente, que son un desastre como personas, y sin embargo ahí sabemos que Jesucristo lo que prometió lo cumple, ha prometido que el Espíritu Santo va a estar y está. Por tanto, eso a nosotros nos ayuda a una correcta interpretación de la Sagrada Escritura, siguiendo los padres de la Iglesia, el magisterio legítimo de la Iglesia, eso es importante. Bien, pasemos a la última para terminar esta clase de hoy. La unidad de ambos testamentos. Esto varias veces lo hemos dicho. También uno de los textos que uno se puede aprender de memoria. Es Dei Verbum 16. Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la proclamación evangélica adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Por eso es importante, como lo que ya hemos señalado, que no nos quedemos solo en el Antiguo Testamento en la figura, sino que siempre debemos buscar la realidad. Así, el paso del Mar Rojo, que es una situación histórica del pueblo de Israel, es histórica, pero no puede quedar encerrada en esa historia porque el paso del Mar Rojo es para nosotros el mismo paso que Jesucristo va a dar, de muerte a vida con la resurrección. Pasemos a la que sigue, que es la explicación de este texto. Dei Verbum, este número destaca la importancia de la unidad y la armonía entre la Sagrada Escritura y la tradición. Lo que ha sido escrito
ha sido transmitido y recibido, o recibido y transmitido. La Iglesia Católica enseña que la Escritura y la tradición están estrechamente unidas, se iluminan mutuamente, el Antiguo Testamento prefigura, anuncia, y el Nuevo Testamento esclarece y lleva al cumplimiento. Continuamos para dar la tarea ya. Aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Antes de la síntesis y conclusión, bueno, ahí tenemos lo mismo que ya hemos dicho. El capítulo 4, la Antigua Alianza, presenta una reflexión teológica. La historia de la salvación, la Dei Verbum, destaca la importancia de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, que prepara el camino de la venida de Jesucristo. La revelación divina, Dios se revela a sí mismo a su pueblo a través de la historia, los profetas y la ley. La preparación para Cristo, el Antiguo Testamento prepara el camino para la venida de Jesucristo, quien es el cumplimiento de las promesas divinas. La importancia de la Escritura, la Dei Verbum destaca la importancia de la Escritura del Antiguo Testamento en la vida de la Iglesia y la comprensión de la revelación divina. En resumen, Dei Verbum presenta una reflexión teológica sobre la importancia del Antiguo Testamento en la historia de la salvación y la relación con la venida de Jesucristo. Ahora la tarea, o lo que hemos aprendido en la tarea. Lo que hemos aprendido, ya las mismas cosas que ya hemos dicho, la Sagrada Escritura, la vida de la Iglesia y la teología, la interpretación de la Escritura en su contexto histórico-cultural, la unidad y armonía entre la Escritura y la tradición. En resumen, estos números enfatizan la importancia de una comprensión profunda y respetuosa de la Sagrada Escritura y destacan su papel central en la vida de la Iglesia y de la teología. Ahí tenemos ahora la tarea. La tarea va a consistir ahora en dos cosas. La primera es definir ciertos conceptos que hemos ocupado aquí y que sería bueno que ustedes lo repasen. Si quieren van a su curso anterior, si que lo hicieron, y si no van a cualquier manual de teología o incluso en el internet podemos encontrar. Asegúrese sí que sea una buena fuente y que no vaya a ser algo que lo lleve a confusión. ¿Cuáles son los conceptos a definir? Tanaj, que sería la Sagrada Escritura correspondiente al Antiguo Testamento, pero en hebreo. La Septuaginta, que sería la versión de los 70 en griego. La Alianza, la que hemos visto, el Alberit, Testamento y Evangelio. Le iba a poner uno más y ahora me doy cuenta que no se lo puse, que era Kerigma. No sé si lo podrán agregar ahí. ¿Quién puede agregarlo después cuando mande la tarea? Kerigma, con K, que es el anuncio de la muerte. Proclamación. ¿Ah? Proclamación. Claro. Ya, entonces, si pueden ponerlo como Sí, padre, hoy lo agregamos nosotros. por favor, Kerigma. Y el leer el capítulo 5, que es el Nuevo Testamento, y resumir los números 18 y 20. No le pido los 4 números que tienen sino solo el 18 y 20, porque esos están referidos directamente a lo que es el Nuevo Testamento en cuanto a la tradición apostólica y los libros que se han consignado. ¿Bien? Yo la próxima semana, Dios mediante, estaré en retiro, por tanto estaré rezando por ustedes, y ustedes estarán rezando por mí y por el clero de La Serena. Vamos a estar en retiro en Lobasque, que hacemos normalmente nuestro retiro anual. Este año, por alguna circunstancia, se prefirió hacer en este mes de octubre. Normalmente lo hacemos al inicio del año. Para la clase entonces del lunes y del miércoles, tenemos 2 opciones que estamos barajando, ahí ustedes van a hacer sorpresa el día. Una es que ambas va a ser la misma clase, la clase que yo les voy a mandar, pero una que el profesor Eduardo puede hacerla, como le hizo lo anterior, y la otra sería dejárselas grabadas, cosa que ahí no se puede hacer preguntas, porque yo creo que a la grabación no se le puede preguntar, pero ahí voy a ver por qué me interesa esto, porque ya me estaría a mí quedando máximo estas 2 que siguen, 3 debieran quedarme, 3 clases más, las 2 que siguen, a la cual yo no podría estar porque estoy en retiro, y la última que ya sería una conclusión, y ahí ya le damos el paso completo al profesor Eduardo Cuello para que toda la aplicación, que es la parte más bonita y dinámica, a lo mejor del curso, porque es justamente la aplicación
pastoral de este curso. ¿Mm? Muy bien, pues, entonces los dejamos, que estén sumamente bien, y ahí Muchas gracias, padre. estos días nos vemos cómo lo vamos a hacer. Que estén muy bien, pues muchas gracias a ustedes.